Hola, hoy estamos con Juliana Villegas, Antonio Torres, Natalia Prieto. Hemos querido comenzar ahora una serie sobre herejías, en general sobre las herejías en la historia de la Iglesia. Comenzando las herejías comienzan prácticamente desde la venida del Espíritu Santo, sino antes. Desde Pentecostés empiezan los problemas y empieza a haber la necesidad de que los apóstoles definan cuál es el camino recto y cuál es el camino equivocado. ¿Por qué hablar sobre herejías, Julián? Yo creo que es importante hablar sobre herejías porque lo previene a uno también. Las herejías probablemente son errores pues, que la gente va cayendo y por lo que he leído, no empiezan desde una cosa tan absurda, son cosas que uno podría llegar a pensar en un momento dado y se van desviando. Entonces yo creo que si uno las conoce, pues entonces va a tener más claro por qué sí o no este es el camino correcto y no otros. ¿Cómo diferenciar? Ok, Natalia. Yo pienso que las personas, al no conocer y al no entender cómo es la doctrina de la fe, ¿sí? Pueden caer en creencias y en caminos que no son los adecuados y que no lo van a llevar al encuentro con el Señor, que finalmente eso es lo más importante. Y estos son desvíos que pueden ser malintencionados por algunas personas o pueden ser equivocaciones, como decía Juliana, que empiezan con algo que de pronto no tiene claridad y que después se va ratificando en cosas que van lejanas a la doctrina de la Iglesia. Ok, entonces tengamos eso claro. La razón de ser de la Iglesia y la razón de ser del dogma de la Iglesia es guiar a las personas de forma certera al encuentro con el Señor, es decir, a la vida eterna. Esa es la razón de ser, no es otra. No es darle gusto a unos señores viejitos que viven en el Vaticano. No es darle gusto a los señores curas que están en las parroquias ni a los obispos. Es guiar a las personas con certeza a la vida eterna. Esa es la razón de ser de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, de la enseñanza de la Iglesia. Ese es el tema fundamental de esta serie. Si bien la enfocamos desde el punto de vista entrando por la puerta de las herejías, entrando por la puerta de lo que no es. Esta vez no estamos entrando por la puerta de lo que es, sino de lo que no es, entrando a la verdad, a ese tesoro de la verdad del universo, la realidad del universo en el que vivimos. Podemos entrar por distintas puertas. El tesoro de la revelación. Entonces vamos a entrar por la puerta de lo que no es, para que tengamos claro que lo que sí es. Entramos por la puerta que no es para tener claro lo que sí es. Para tener claro lo que sí es y por dónde debemos caminar. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es la idea, Natalia? Sí, pues como usted empezó diciendo, esto inicia con Pentecostés, ¿sí? Porque se empieza a promulgar el cristianismo, hay persecuciones y al mismo tiempo los grupos que se van creando, que se vuelven cristianos, empiezan algunos a definir algunas cosas que los apóstoles empiezan a ver esto está por fuera del camino, ¿sí? Entonces tienen que empezar a denunciarlos. Y después de los apóstoles, la era patrística. Después ya el primer concilio
de Nicea, el oficial de Nicea, el 325, ya empieza a declarar heréticos algunos grupos, pero porque antes los llamaban sectas, los empezaban a volver movimientos que están fuera de la... Entonces, empecemos por comprender un poquito qué quiere decir la palabra herejía, para ver de qué estamos hablando, ¿no? Sí, es una palabra griega que se basa en elegir. Yo elijo esto. Y cuando ya la empiezan a terminar como que eligieron algo fuera del camino, por eso empiezan a llamar heréticos a los grupos, ¿sí? Y digamos ya como tal la palabra en sí de dónde viene, viene de ahí. Ok, el hereje es el que escoge el camino equivocado. Exacto. El pensamiento equivocado, porque es de los pensamientos de donde vienen los caminos. De los pensamientos, de lo que pensamos, creemos, es de donde vienen nuestras decisiones cuando se presenta una disyuntiva. Y es al tomar la decisión que tomamos el camino correcto o el equivocado. Y insistamos, ¿el camino correcto de qué? De llegar a la eternidad. ¿Lo tiene la iglesia? Oigan, qué pena, pero sí. ¿Y por qué lo tiene la iglesia, Juliana, y no el grupo, no sé? Pienso que el Señor fue claro, el Señor Jesús fue claro en dejarlo en manos de Pedro a la cabeza de sus otros discípulos. Fue muy claro en entregarle a él, usted va a ser la cabeza de esto, usted va a ser la piedra. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, la base del concepto de iglesia, la iglesia viene de la palabra eclesía, la reunión de los creyentes. Pero todo el magisterio de la iglesia se basa en esa, digamos, delegación que hace Jesús a Pedro y a los apóstoles de la autoridad en la iglesia. La autoridad en la iglesia la tiene Jesucristo, pero la tiene a través de personas concretas humanas, con una cantidad de ayudas y con una cantidad de elementos fundamentales como es la escritura. Pero la escritura en sí la va a definir la tradición, es decir, esa misma eclesía guiada por los apóstoles. Y así la iglesia va como una barca, como la embarcación de Pedro, dice alguna canción, va a recorrer los tiempos en espera del regreso glorioso del Señor, en anhelo, en esperanza del regreso glorioso del Señor. Va a navegar por los tiempos, esquivando toda clase de problemas, de ataques, de argucias del demonio, es decir, de herejías. De herejías y perversidades que surgen alrededor de la iglesia y a veces dentro de la misma iglesia. Por eso nosotros vemos que en un momento dado, una de las herejías más grandes de la antigüedad, que creo que sigue por ahí haciendo males, era el arrianismo. Uh-huh. En un momento dado tuvo prácticamente la mitad de la iglesia, la mitad de los obispos. Tenía de su parte el emperador romano, que era en esa época una parte fundamental de la iglesia, la autoridad de la iglesia. De hecho, el primer concilio, los primeros concilios los cita es el emperador. El concilio de Nicea, que usted cita, lo cita Constantino, que no estoy mal, el emperador Constantino. ¿Y cómo vamos a tratar ese tema? ¿Cómo vamos a agrupar ese tema de las herejías? Porque las herejías son muchísimas. Son muchísimas. Entonces, digamos que, claro, primero en el tiempo, como lo estamos mirando, ¿sí? Entonces, el arrianismo que usted menciona viene hasta el siglo IV, pero vamos a ver primero un grupo grande que todavía tiene raíces en cosas que están pasando en este momento, que hay en el siglo I y II.
Y dentro de este grupo, dentro de toda esta cantidad de herejías que vamos a ver a lo largo del tiempo, lo estamos agrupando en el concepto por el cual se define como herético, o sea, cuál es su idea que está fuera de la doctrina de la Iglesia. Para poder ir agrupándolos y que sea más fácil de recordarlas, además. Entonces, si en el siglo sí, entonces en el siglo I y II. Entendamos una cosa, porque uno puede decir, ¿y a uno qué le importa que estos señores creen que el Espíritu Santo vino del Padre, del Hijo o solo del Padre? ¿Eso qué afecta, no? ¿Y eso qué afecta? Los pensamientos, las ideas guían los pasos. Guían los pasos. No me voy a meter en este momento con ese problema, porque además es un problema complejo con la Iglesia o las iglesias de Oriente. No es una sola, son como 16 las iglesias de Oriente, las que se separaron en el 1053. Eso lo llaman el filioque, si no estoy mal. Pero no me voy a meter en eso, no vamos a meter en eso. Sino en el porqué, insistiendo en el porqué y desde qué punto de vista vamos a emprender este camino. Y es que son las ideas las que guían las decisiones y las decisiones guían los caminos. Y yo tengo la sensación de que estamos viviendo en una sociedad, especialmente en Colombia, donde todos están bautizados, pero la gran mayoría son herejes. Si no en su declaración, que sí lo es, porque la gran mayoría de las personas en Colombia hablan contra el magisterio de la Iglesia y hablan contra el Evangelio o construyen un Evangelio a su acomodo, lo cual es una herejía. Cuando se llegue ahí se verá. En la práctica peor. Y dentro de la Iglesia vemos cualquier cantidad de movimientos herejes hoy en día, o en su doctrina o en su actitud. El hecho mismo de rebelarse contra el Papa debidamente elegido constituye en sí una herejía. Mi amigo Rafael Arango y todos los que caminan con él y todos esos que hay en YouTube, todos esos que se declaran preconciliares antes del Concilio Vaticano II y que desconocen el Concilio Vaticano II, permítanme decirles, ustedes son herejes. Y eso lo vamos a ver en esta serie que estamos trabajando. Juliana, ¿qué opinas? Voy a hacer una pregunta y pues sí. Los años que nosotros vivimos fuera de la iglesia, ¿podrían considerarse que fuimos herejes? Yo creo que sí. Y por eso estamos aquí, porque si no fuera por eso, estábamos allá. Claro. Que como divertido, era como más divertido a ratos. Sí, a ratos, sí. Pero cuando uno se da cuenta de que está en el camino equivocado, es decir, escogió lo que no era, pues le toca corregir. Y eso estamos haciendo. Y eso hemos hecho. Corregir el camino. Meternos dentro del magisterio de la iglesia. E insistamos, magisterio de la iglesia no es lo que dice el padre fulanito. El padre Pancracio en la parroquia no sé qué dijo tales y tales cosas. Porque ya hemos visto curas herejes. Digámoslo de frente, y nos ha tocado ir a corregirlos. Decirle, padre, lo que usted está diciendo no solo es falso, sino no corresponde a la doctrina de la iglesia. Y cuando el padre se pone, ¿cómo se dice? Insiste en el asunto, pues hombre, padre, vamos a consultarlo a la arquidiócesis. Porque yo estoy seguro de que el arzobispo no se va a poner a decir, a proclamar herejías. Se mete en un lío grande. Y ahí se achican con sus herejías, las herejías modernas. Entonces tiene mucha razón de ser una serie como esta. Me parece que es un tema fundamental para hoy. Hola,
Este es nuestro primer video de introducción de la serie de herejías. No se pierdan los próximos videos acá en Levantando el Velo. Gracias, chao. Hola, si te gustó el video no te olvides de suscribirte. Toca la campanita, compártelo con tus amigos.